Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Sus manifestaciones son tan reales que incluso yo estoy dispuesto a admitir que es usted una persona especial. Y si todo es un truco, es igualmente impresionante, sea como sea. Tiene usted un don. Había visto cosas parecidas antes, pero nada como eso. Extraordinario. Gracias. Me he estado preguntando cómo lo haría todo. La magia y el ilusionismo han cautivado a la humanidad durante siglos, pero hay figuras que han ido más allá del simple truco. Hoy hablaremos en este episodio de un personaje histórico que dejó perplejos a científicos y expertos con sus habilidades, el médium británico Daniel Douglas. Hemos escuchado un pequeño fragmento de la película El ilusionista, una película que refleja el misterio y la genialidad de quienes hicieron de la magia un arte y un enigma. Y como ya saben, como me gusta comentarles una vez conocido el tema del que vamos a tratar en este episodio, solo me queda decirles que comenzamos. Daniel Douglas fue uno de los medios más célebres del siglo XIX, capaz de realizar supuestos fenómenos paranormales que desconcertaron a científicos y escépticos de su época. Levitación, movimientos de objetos sin contacto y apariciones espectrales eran parte de su repertorio, lo que le llevó a ganarse la admiración de la alta sociedad europea y al mismo tiempo la sospecha de quienes veían en él a un hábil ilusionista. ¿Era realmente un puente entre este mundo y el más allá o un maestro de la sugestión y el engaño? Hoy vamos a hablar con el divulgador Pablo Tresgaños sobre él, sobre Daniel Douglas. ¿Qué tal? Bueno, que ya está otra vez con nosotros, Pablo, también. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues encantado de estar de nuevo en tu programa. Hacía tiempo que no hablábamos, así que encantado. Y así que cuando me llames, pues yo dispuesto, por supuesto, a participar en tu maravilloso podcast. Muchas gracias por tus palabras, Pablo. Y bueno, que si los oyentes supieran nuestras peripecias para poder grabar, no se lo Sí, creerían. Sí, 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 sí. También como se suele decir, un ejercicio, ¿no? de optimismo, ¿no? Aunque lo pasamos bien, pero las nuevas sí. tecnologías no se entienden con nosotros. La verdad es que yo me llevo bastante mal con ellas. A veces yo creo que se vengan de mí. En este caso, al final también contigo. Pero bueno, al final, como tenemos los dos interés en grabar, pues Sí. después de una hora y pico intentando de una forma o de otra grabar, pues al menos parece que lo hemos conseguido. A ver si para la próxima vez tenemos un poco más de suerte. Sí, sí, bueno, todavía no acabó la grabación, así que esperemos que Efectivamente, acabe bien. Y gracias esperemos. por tu paciencia. Y bueno, somos dos personas perseverantes, eso sí. Sí, lo hemos demostrado. Bueno, pues vamos allá. Primero de todo, vamos a preguntarte, porque seguramente los oyentes tienen curiosidad, sobre este personaje, ¿quién fue realmente Daniel Douglas? Bueno, Denis Douglas, vamos a ver un poco también su biografía. Tampoco extenderme mucho porque, bueno, aunque sí es importante sus antecedentes familiares, sobre todo su madre, que también tenía pues ciertas habilidades paranormales. Y este hombre, como tú bien decías al principio, se hizo famoso en toda Europa, también viajó a Estados Unidos porque era capaz de realizar cosas hasta ese momento, pues que, bueno, a cualquier persona normal que viera lo que hacía este hombre, pues se quedaba absolutamente anodado, ¿no? Tuvo muchos defensores, muchos detractores, pero el caso es que delante de multitud de testigos realizó cosas increíbles, incluso delante de gente de ciencia que en un principio acudían a sus sesiones de una forma muy escéptica y posteriormente no tuvieron más remedio que reconocer que lo que habían visto era algo increíble y que no había ningún truco. Sobre todo el tema de la levitación. Es quizá el aspecto más destacado de Daniel Douglas Home y por lo que más se lo conoce, aunque hay otros aspectos que veremos también absolutamente increíbles. Pero el tema de la levitación fue quizá el que más sorprendió, sobre todo además porque lo hizo en multitud de ocasiones delante de muchísima gente. Y bueno, la verdad es que
durante esas levitaciones, incluso luego veremos cómo él a veces incluso era incapaz de controlarlas él mismo. Pero el tema de la levitación, yo te comentaba, Carmen, antes que me gustaría hacer una breve introducción sobre el tema de la levitación, que es muy interesante, porque claro, él no fue el primer personaje histórico del cual se tiene constancia de que fue capaz de levitar. Sí, sí, no, el tema de la levitación, alguna vez, alguna imagen antigua he visto, ¿no? Pero claro, sorprende. Y si ya me dices que científicos se tuvieron que rendir porque a pesar de todo, ¿no? Con esa mente científica que tienen, tuvieron que decir que lo que vieron era real, ¿no? Sí, porque evidentemente todo el mundo puede hacer determinados trucos y hoy vemos la magia y vemos cosas increíbles, ¿no? Pero en aquel momento, hablamos del siglo XIX, pues ese tipo de trucos no era posible hacerlos. Además es que lo realizó, como digo, delante de mucha gente, sin trampa ni cartón, y lo que vieron fue increíble. Pero como te comentaba, me parece muy interesante el tema de la levitación. Casi siempre, hasta ese momento, había estado sobre todo relacionado con el tema religioso. Son personas, pues eso, que se elevan del suelo varios centímetros, incluso a veces varios metros de forma espontánea, y que desafían a la gravedad. Y a lo largo de la historia han sido varios los casos relatados, con mayor o menor credibilidad, también es cierto, con testigos más o menos fiables, también eso es verdad, y no en todos los casos podemos decir que está relacionado con la religión, aunque la mayoría de ellos sí. Mira, te pongo un ejemplo, si te parece, Carmen. Hablamos de San José de Cupertino, que vivió entre 1603 y 1663, hablamos del siglo XVII. Es un hombre que levitaba con frecuencia y ante testigos. Hay muchísimos testimonios, ¿no? De multitud de testigos. Era un simple campesino italiano de la región de Apulia y pasó su juventud tratando de llegar al éxtasis religioso por medio de la autoflagelación, del ayuno, con multitud de concilicios. Es decir, él quiere llegar al éxtasis religioso de esa manera, ¿no? Con el sufrimiento y la privación. Está registrado en más de 70 casos de levitación, siendo el primer santo en número de este tipo de manifestaciones. Es decir, hasta ese momento sí que había habido más santos donde se tenían testimonios de levitaciones, pero no tantos y tantas veces como en el caso de San José de Cupertino. En una época de su vida llegaron a ser tan frecuentes que sus superiores le echaron del coro, porque a veces estaban ensayando o estaban cantando en la misa y de repente levitaba e interrumpía la ceremonia o el canto o la interpretación del coro, ¿no? Cuando estaba en éxtasis, él decía que no sentía nada, incluso le pinchaban con agujas, le golpeaban, le acercaban velas encendidas y no sentía absolutamente nada, ¿no? José resultaba molesto para sus superiores y fue incluso excluido de todas las ceremonias públicas durante muchos años, a causa de esa desconcertante costumbre que tenía de levitar. Pero los relatos de estos fenómenos, pues claro, se propagan por toda Italia y llega, por supuesto, hasta el mismísimo Papa Urbano VIII. Hablan de cardenales, médicos, y en un momento determinado el Papa Urbano VIII pues se entera, ¿no? Fueron testigos de lo que José llamaba mis mareos, ¿no? Él no decía levitación, decía que tenía una especie de mareo y ascendía del suelo unos centímetros. Y como curiosidad decir que es el patrono de los viajeros del avión y de los aviadores. Curiosamente, pues bueno, creo que es bastante evidente por qué. Y también, curiosamente, es patrono de los estudiantes cuando están en exámenes, cuando están en ese momento clave de que todos hemos vivido, ¿no? De esos exámenes que nos ponen tan nerviosos. Y eso es porque él fue un hombre que tuvo muchas dificultades durante su época para sacar sus estudios. Incluso estuvo preparando para el sacerdocio y no logró superar las pruebas. Y bueno, es un santo. Por ejemplo, en Madrid hay una imagen en la iglesia de San Salvador y San Nicolás, y hay una imagen que muchos estudiantes, cuando están en esa época de exámenes tan críticas, van a San José de Cupertino para ver si les puede ayudar. Curioso lo que nos cuenta, yo por lo menos lo desconocía, sobre todo el tema de estas levitaciones, el tema también de, bueno, que era el santo de los estudiantes por lo que dice, y lo de levitar, ¿no? Tiene que ser sorprendente estas historias, ¿no? Cómo las personas que estuvieron alrededor la vivieron. Sí, No claro, sé. hay muchos testimonios, a pesar de una época tan lejana, pues hay testimonios escritos de personas que lo vieron. Y Podemos hay hablar también, sí, que siempre uno, claro, escucha, son cosas que se comentan, pero claro, en aquella época
que todo se basa en los testimonios de las personas, pero pruebas no creo que hayan, ¿no? En ese Claro, sentido. evidentemente nos tenemos que fiar de los testimonios. Evidentemente no hay imágenes, no hay fotografías y nos tenemos que fiar de lo que nos digan. Por ejemplo, también eran conocidos las levitaciones que tenía Santa Teresa de Jesús, fallecida en 1582, final del siglo XVI. Eran tan frecuentes sus levitaciones incluso que rogaba a sus hermanas que la sujetaran cuando sentía que se acercaba a uno de esos ataques, ¿no? Como ella lo llamaba. Es decir, que casi todas las levitaciones que ha habido a lo largo de la historia tienen que ver con algún sistema religioso particular. No solo hablamos del cristianismo, podemos hablar también del hinduismo, ¿no? Y sobre todo, como digo, de eso, pero también podemos hablar de espiritismo. Porque nuestro protagonista de hoy pertenece a esta última categoría, al espiritismo. Porque Daniel Douglas Home pues no tenía esos éxtasis religiosos, es decir, esas levitaciones no tenían una relación directa con la religión. Y tú me preguntas al principio, Carmen, un poco la biografía de este hombre. Pues mira, decir brevemente que nació en Escocia en 1833, aunque él se crió en Estados Unidos, ahora vamos a ver cómo, porque tuvo que viajar. Daniel fue un niño, parece ser que fue un niño bastante débil, enfermaba con frecuencia y tenía un temperamento artístico, es decir, él le gustaba mucho las artes, ¿no? Pues pintar, dibujar. Su madre ya era vidente, es decir, por eso decía que es importante su biografía porque ya tenía antecedentes con su madre, que era vidente, al igual que un tío suyo, es decir, que ya vemos ahí que en su familia había personas con una serie de capacidades extraordinarias. Cuando solo tenía 4 años, fíjate, Daniel anuncia a su madre la muerte de una prima. Y efectivamente, 2 días después, la noticia se confirma y claro, su madre se asusta porque la muerte de esta chica la había anunciado ya su hijo días antes, ¿no? Es decir, su madre se dio cuenta de que las capacidades de su hijo superaban incluso las de ella y eso la asustó, ¿no? Por eso, y es por eso como por lo que él se cría en Estados Unidos, le manda con una tía suya, se asusta, como que la separa de ella. El motivo de separarse de ella pues puede ser este miedo a que su hijo desarrolle esta actividad en un lugar donde igual empezaría a hablarse de él y igual que era mejor apartar del ambiente y quizá de esa manera pues estas supuestas capacidades desaparecerían. No sé cuál es la intención de la madre exactamente, pero mira, por ejemplo, con 13 años tuvo una visión de un amigo llamado Edwin. Ambos habían prometido hacerse una visita desde el más allá. Quien falleciese primero tenía que dar una señal al que seguía vivo. Y así ocurrió, porque el amigo, su amigo, le anunciaba su muerte, noticia que le llegó a los 3 días. Es decir, su amigo murió, él recibió una señal y dijo oficialmente que su amigo había muerto. Y efectivamente, luego se confirmó. Estaban separados por cientos de millas, no tenían ningún contacto. Y bueno, pues este nuevo acto hizo que sus tíos, con los que se había ido a vivir a Estados Unidos, pues también pensaron que su sobrino estaba poseído, que estaba endiablado. Y claro, cuando se confirma la noticia de la muerte de su amigo, además se producen en la casa golpes en las paredes, se mueven los muebles. ¿Y qué hacen los tíos? Por lo mismo que su madre, le echan de casa. 4 años más tarde, tuvo incluso la visión de la muerte de su madre, sin habérselo dicho. Y efectivamente, luego se confirmó, como él dijo, que su madre había muerto. No, tremendo, porque, bueno, en esa época era frecuente que hubiera, ¿no? Porque no como ahora, ¿no? Habían, bueno, aquí estuve mirando que hay varios casos de hermanos que también eran medios, bueno, era habitual. Lo que me gusta de esta persona, que ahora nos seguirás contando, ¿no? Es que, por ejemplo, dado por personalidades muy influyentes, después, aparte de eso, pues por lo visto él no cobraba sus sesiones. Sí, Y sí. también estamos viendo que tuvo una infancia y una juventud bastante complicada. Sí, tuvo bastante complicada porque, claro, al tener esas capacidades, evidentemente no se podía relacionar como otros niños con chicos de su edad y tener una infancia normal cuando tenía este tipo de visiones. Eso que tú me comentabas es cierto que luego, pero eso es un poco más adelante, porque claro, él de momento era una persona anónima. Y él lo que hace, como no tiene domicilio fijo, no tiene un lugar fijo de residencia, pues va un poco vagando por todo el país y se tiene que hacer un nombre. En su presencia se producían golpes, se movían objetos. Poco a poco fue cogiendo fama y muchas personas empezaron a querer ver sus capacidades en acción, en directo.
como si fuese un curioso espectáculo, ¿no? Otros querían estudiarlo, otros querían intentar comprender de forma racional qué era lo que hacía, es decir, hacer una explicación racional a lo que ocurría. Se fueron sumando otro tipo de fenómenos, como escuchar sonidos de campanillas cuando estaba él, curiosamente, o instrumentos que tocaban solos. Es decir, había una guitarra, un violonchelo a su lado y tocaba solos. Se oía el sonido de ese instrumento que estaba a su lado. Incluso hacía de médico y aliviaba males físicos a quienes se encomendaban a él. Profesores, médicos de la Universidad de Harvard y de otras universidades fueron incluso testigos de algunos de estos sucesos. Con esto, lo que tú decías, Carmen, pues va cogiendo renombre y se empieza a relacionar con las altas esferas que le quieren conocer a él, ¿no? Cuando tenía 19 años, es la primera vez que desafía la ley de la gravedad, porque hasta ahora ha habido una serie de fenómenos, pero no habíamos hablado de la levitación. Lo hizo en público en un congreso de espiritistas de Cleveland, primer congreso de espiritistas de Cleveland, y no tenía miedo él, al principio sí que tenía miedo a caerse, pero poco a poco, cuando este tipo de levitaciones eran más frecuentes, pues ya se mostraba más seguro. Entonces subía, bajaba, cuando él quería, es decir, él controlaba ese movimiento de subir y bajar, lo controlaba sin ningún problema. Era un poco práctica todo, ¿no? También practicaba la elongación. La elongación es que sus miembros, por ejemplo, brazos, dedos, piernas o cuello, se alargaban. Fenómeno, no sé si conoces este fenómeno, es de la elongación, Carmen, que es impresionante. Es alargar los miembros. No, parece sacado de una película de superhéroes, es decir, de Marvel o DC, ¿no? Es totalmente, ¿no? Sí, además. No, un Superman y un hombre elástico, ¿no? Porque Sí, pues como si fuera un hombre, efectivamente, el hombre de goma. harían las personas que veían a Daniel. No Claro, sé. es que estas actuaciones que él hacía, claro, por ejemplo, en una de ellas, en esta en que hubo alargamiento de los miembros y la primera levitación en el Congreso de Espiritistas de Cleveland, por primera vez en público, pues había un director de un periódico muy importante de Connecticut que presenció la levitación y, claro, luego en el periódico escribió lo que vio, ¿no? Por ejemplo, en 1855, Douglas, enferma de tuberculosis, vuelve a Inglaterra, donde creía que el clima pues podría ayudarle. El éxito fue inmediato nada más llegar a Londres, es decir, ella se había creado un pequeño nombre en Estados Unidos, pero vuelve a casa. Sus rentas por entonces eran muy modestas, es que no tenía mucho dinero, no digamos que parece que no era precisamente rico, pero bueno, más o menos le valían para vivir, no bien, pero para vivir más o menos. Porque, como tú decías antes, él no cobraba, él se negaba a cobrar, no explotó nunca sus facultades para ganar dinero. Luego veremos que tuvo un pequeño problema que la gente hizo dudar de ello, luego lo veremos. Pero en principio no cobraba nada y no ganaba dinero con ello. Pero claro, evidentemente esta persona de algo tenía que vivir, ¿no? En más de 30 años jamás cobró a nadie por las manifestaciones de sus dones. Nunca cobró nada de más de 30 años. Por ejemplo, en 1857 la Unión Club de París le ofreció 2.000 libras esterlinas por una sesión. Él hizo la sesión, pero no quiso cobrar las 2.000 libras. Es decir, ellos se los ofrecieron, porque puedes pensar que quizá no cobraba pues a personas con poca capacidad económica. Pero no, incluso, fíjate, la Unión Club de París, que era un club social determinado que tenía una solvencia económica importante, pues él se negó a cobrar. Es decir, él entendía que no tenía que cobrar por mostrar sus capacidades. Sus facultades, completamente independientes de su voluntad, a veces aparecían y desaparecían con una rapidez absolutamente desconcertante. Era un medium capaz de producir una serie de fenómenos pues que hasta ahora no se habían visto, porque sí que hasta ese momento había mediums, pero el nivel que alcanzó Daniel era estratosférico, vamos, comparado con sus antecesores. Y ante el asombro de toda la gente que lo veía, pues como digo, se elevaba en el aire, incluso se cruzaba por encima de las cabezas de la gente, flotaba en diferentes posiciones, porque a veces se ponía también flotando de forma horizontal, como si estuviese tumbado sobre algo. Era absolutamente impresionante. No, y el hecho de que no cobrara también eso jugó a su favor, porque le daba quizás más credibilidad. Pero claro, es que me estás contando estas cosas, Pablo, y es sorprendente poder verlo, ¿no? No sé qué pensarás tú en ese sentido. Bueno, realmente lo que tú dices, que no cobrara,
dice mucho a su favor, porque podemos pensar que era la típica persona que se quería, a través de un engaño, pues hacerse rico, pero es que no es el caso. Y luego me pregunta lo que pienso. Yo no te voy a decir lo que pienso yo, pero te voy a decir lo que pensaban científicos muy prestigiosos de la época que lo vieron. Yo creo que con eso ya casi te respondo, ¿no? Él cuando volvió de Estados Unidos a Inglaterra, él estuvo alojado durante un tiempo en un hotel cuyo dueño, que se llamaba William Cox, estaba muy interesado en el espiritismo y en el ocultismo. Y entonces él organizaba en el hotel sesiones de espiritismo porque le gustaba ese tema. Y ante él, por ejemplo, fíjate lo que cuenta este hombre, hizo aparecer una botella de la nada. Es decir, no había nada, e hizo aparecer un objeto, en este caso una botella. Este hombre organizó una velada al que asistieron, por ejemplo, y ahí voy a la pregunta que me hacías antes, en esta velada que organizó este dueño del hotel, un hombre llamado Sir David Brewster, que era un científico escocés de renombre. O sea, era un científico muy conocido, con un prestigio determinado, y que no podía echarlo por los suelos simplemente porque fuera engañado por este hombre, ¿no? Era un naturalista, era inventor, escritor, estudioso de la óptica, es decir, un hombre de ciencia y reconocido, tanto por los colegas como por la población. Pues él, que es un hombre, como digo, de ciencia, afirmó ver moverse una mesa sin que nadie la tocara y elevarse en el aire. Dijo que no había ningún truco. Esa mesa se había elevado sin que nadie la tocase. Es un hombre de ciencia, yo digo. Dada su fama, pues claro, aparte de Inglaterra y haber estado en Estados Unidos, recorre varios países de Europa. En 1857, por ejemplo, en un castillo de Burdeos, y ante muchos testigos, se elevó varias veces hasta el techo, un techo que era realmente alto, le llegó a tocarlo. Para dejar evidencia del hecho, fíjate, lo que hizo fue, cogió un lápiz, subió hasta ese techo que era tan alto y marcó con una cruz, con un lápiz con una cruz. No sé si esa cruz todavía está marcada hoy en día, pero el caso es que él dejó allí su firma, por decirlo de alguna manera. Un periodista de un periódico llamado Corning Magazine, que es una revista literaria con mucho prestigio, que, fíjate, Carmen, estuvo desde 1860 a 1975, o sea, 115 años de existencia. Bueno, pues este periodista llamado Robert Bell escribió una crónica en la que decía, esto está escrito, como tú bien decías, no hay imágenes, no hay fotos, pero sí hay testimonios, dice, se elevó desde la silla en que estaba sentado hasta 4 o 5 pies del suelo. Vimos su cabeza pasar de un lado de la ventana a otro con los pies hacia atrás, tendido horizontalmente en el aire. Es decir, salía a la calle, o sea, no es que estuviera levitando dentro de un espacio cerrado, sino que salía por la ventana y entraba por la otra ventana, levitando, en una posición tumbado horizontalmente, como si estuviera tumbado sobre una cama. Increíble. El número de fenómenos aumentaba también, no solamente el número de veces que lo hacía, sino también en su variedad, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos que se cuenta es que en una habitación cerrada soplaba viento. O sea, estaba todo cerrado, pero el viento corría por la habitación. Flores, como si hubieran sido recién cortadas, caían del techo, sin haber flores. O sea, llovía flores dentro de un sitio cerrado, las puertas se abrían, se cerraban solos, había una especie como de globos de fuego que zigzagueaban por la habitación, extraía perfumes de flores, sin existir las flores, es decir, podía hacer que oliera un perfume de flores sin estar. Por ejemplo, cogía carbones que estaban abrasando, que estaban ardiendo, los cogía y no se quemaba. Es decir, una cosa absolutamente increíble. O sea, la variedad de todos los fenómenos no es que solamente era la levitación, quizás por lo que más ha sido conocido, pero la variedad de fenómenos era tal que es que ya es difícil abarcar la capacidad de este hombre para hacer tantas cosas. Tremendo. Yo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? De cuáles eran sus casos más interesantes. Hacía de realmente, ¿no? Una persona sorprendente. Sí, y como bien también me comentabas hace unos instantes, bueno, escritos en los periódicos, científicos de renombre, que lo que estaban viendo era algo real. Qué pena que no hayan imágenes. Eso se queda en ese tipo de cosas, se lamenta un montón, que no existe. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que si fuese ahora, todos podríamos pensar que realmente es un truco, porque hoy en día, pues bueno, podemos ver que hay magos que hacen cosas absolutamente increíbles y no deja de ser magia.
O incluso hoy en día se pueden hacer muchas cosas, pues ya sabemos, ¿no? Igual es una imagen, pues está trucado, la inteligencia artificial. Bueno, en aquella época yo creo que es más complicado, es decir, a su favor tiene que me parece más complicado hacer ese tipo de trucos como los hacía, y en su defecto, bueno, pues que no tenemos imágenes, eso es cierto. Mira, en una ocasión, en presencia también de personas muy respetables, entre otros, por ejemplo, el conde de Crawford, uno de los títulos más antiguos que hay en toda Gran Bretaña, dijo que el señor Home entró en trance y en ese estado fue transportado fuera de la ventana de la habitación contigua a la que estaban, volviendo a entrar por la misma ventana. Es decir, como decía antes, salió por una ventana, pero es que en este caso, afirmaba, dice, es que no había ni siquiera una repisa entre una ventana y otra, había 2,5 metros aproximadamente entre una ventana y otra, es decir, que cuando salió no es capaz de que se apoyara a una repisa o se colgara de algún sitio, no. Es que no había nada donde apoyarse y aparte es que había 2,5 metros entre una ventana y otra. Caso increíble. Y bueno, cuando decías al principio que conocía a personas ilustres, pues fíjate, llegó hasta el punto de que estuvo en París y Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo le invitan. Ambos estaban muy interesados en el tema, por supuesto, por eso le invitaron a su casa. En una sesión pues muy íntima, solo estaban Napoleón III, Eugenia de Montijo y un grupo muy, muy reducido de personas de su entorno. Vieron cómo Home hacía levantarse una mesa, igual que comentábamos antes, el hecho de que hiciera que una mesa se levantara sin que nadie la tocara, y a continuación hizo una cosa todavía, yo creo que, o sea, todo es increíble, todo lo que he contado es absolutamente increíble, pero esto ya me parece que supera todo lo anterior. No te imaginas lo que puede ser. Pues no, porque todo lo que has relatado ha sido sorprendente, pues no sé qué más pudo hacer este hombre, ¿no? Pues mira, según los testigos, acuérdate que antes comenté que hizo aparecer una botella de la nada, materializó una botella. Bueno, pues de la nada, es decir, materializó, lo que se dice, materializó una mano sola. Esta mano cogió un lápiz y escribió en un papel la palabra Napoleón. El emperador, Napoleón III, examina el escrito y confirma que es la firma auténtica de Napoleón Bonaparte. Esto según los testigos que estaban en esa pequeña sesión de gente reducida, según ellos, esto fue lo que ocurrió. Es absolutamente increíble. Es increíble y aparte el tema de todo lo que dominaba, ¿no? El tema del espiritismo, el tema de la levitación, el que aparecieran todo. Objetos. Es que se junta todo en él. Claro, es que también como estas habilidades hoy en día se pueden haber declarado como fraudes porque nos alucinarían, digo, no, es que tiene que haber algún truco, pero en aquella época, pues como no había manera de detectarla. Claro, fíjate, el Napoleón III y la emperatriz Eugenia querían más, ¿no? Y por ejemplo, una sesión en Biarritz, la emperatriz y otros miembros de la nobleza asistieron a otra de estas materializaciones. Y fíjate, la emperatriz sintió como una mano suave y perfumada acariciando su rostro. Se había invitado a comparecer a dicha sesión, fíjate, nada más y nada menos que a Luis XVI y a Carlomagno. Uno de los asistentes, fíjate, por eso digo que también tenemos que decir que había gente que estaba muy en contra de él, luego lo veremos, y quería hundirle de cualquier manera, ¿eh? O sea, también te lo digo. Pero mira, en este caso, uno de los invitados a esa pequeña sesión de espiritismo dijo que encendieron la luz por sorpresa y que esa mano que decía la emperatriz que le estaba tocando en realidad era el pie descalzo de Daniel Douglas. No se sabe si fue así, como digo, si lo hizo para desprestigiarlo, porque claro, no todos en la corte, por ejemplo en este caso en la corte de Napoleón III, no todos le tenían mucho aprecio. Y desde el principio, pues muchos hicieron todo lo posible para que se fuera de allí. Entonces, esta anécdota de que lo hizo con el pie a mí me parece un poco extraña, pero bueno, este hombre afirmó que al encender esa luz por sorpresa era su pie. Pero bueno, no lo sé, como digo, tenía muchos enemigos en la corte y bueno, esto queda ahí, lo digo, para que también, oye, que sepamos pues que quizá en alguno de los casos utilizó algún truco, que yo no lo sé. También estuvo en Italia, por ejemplo, donde tuvo que marcharse porque le acusaron en Florencia de utilizar los sacramentos de la Iglesia para obligar a los muertos a abandonar sus tumbas, fíjate, ¿no? Porque creían que estaba endiablado, endemoniado, y bueno, la Iglesia se le echó encima.
en él se fue despertando una inquietud religiosa en ese momento, que le llevó incluso a entrevistarse con el Papa Pío IX, estuvo con él, y se puso bajo su protección, pensando incluso en un momento determinado de su vida en ingresar en alguna orden religiosa. Es decir, en ese momento pues una inquietud religiosa le llenó y pensó eso, como digo, en ingresar en alguna orden religiosa. Su confesor le aseguraba que sus facultades eran de origen diabólico y que no volverían a importunarle si él ingresaba en una orden religiosa. Y es verdad que él estuvo acogido durante un tiempo en el seno de la Iglesia y durante casi un año todas esas facultades que se manifestaban constantemente cesaron. Es decir, durante el tiempo que estuvo bajo la protección de la Iglesia, todo eso desapareció. Quizá él se autoconvenció de que era algo diabólico y que si estaba en la Iglesia no tenía por qué aparecer. Quizá fuera una especie de sugestión que hizo para hacer desaparecer esos fenómenos, porque tampoco es que a él estuviese demasiado cómodo con ellos, ¿no? Y es verdad que desaparecieron durante un tiempo. Lo que pasa es que, pasado este tiempo, que era casi un año, esos fenómenos vuelven, pero además es que vuelven con todavía mucha más fuerza que antes. Entonces, él se inclinó definitivamente hacia una orientación hacia la Iglesia ortodoxa. Pero el caso es que ese tiempo no aparecieron, pero después vuelven con más fuerza. Como decía anteriormente, y tú comentabas también, Carmen, es verdad que no aceptaba dinero, pero como dije, lo dejé ahí en el aire, tenía que vivir de algo, porque si tú vas de un sitio a otro viajando, mostrando tus facultades, pero no cobras nada, ¿de qué vives, no? De algo tienes que vivir. Efectivamente, es a lo que íbamos antes, ¿no? No cobraba y bueno, y tenía una vida un poco desdichada, porque no creo que tuviera muchas amistades y muchos No, lugares donde... ni masculinas ni femeninas. Por eso, pues te Bueno, comento. sí, lo que hacía él era aceptar regalos, por Sí, ejemplo, vale. relojes, Ujú. joyas. Luego eso, pues probablemente quizá lo vendiese y sacara algo, porque evidentemente algo tenía que vivir. Hay un capítulo ahí un poco oscuro de su vida, en un momento determinado, en el cual se casa con una aristócrata rusa, incluso tuvo un hijo con ella. Era una mujer pues que tenía mucho dinero, y luego cuando él hacía esos viajes por Europa la acompañaba, por lo tanto hay, digamos, que el soporte económico ya no tiene ningún problema. Esta mujer fallece y se produjo una disputa por la herencia. Él tuvo problemas de dinero otra vez y de nuevo tiene que volver a vivir un poco bajo la protección de otras personas. Y en esa época escribe un libro titulado Incidentes en mi vida, que originó un fuerte rechazo en el Vaticano, porque, como decimos, para muchos estas facultades eran de origen diabólico. De una forma que no se sabe muy bien exactamente cómo, no está muy claro en su biografía, viviendo en Londres fue acogido por una viuda de 75 años, Mr. Lyon. No sé, son dos capítulos oscuros, tanto el de su matrimonio con esta mujer, que era rica, como su relación con esta señora de 75 años, pues es un poco una parte oscura de su biografía. Parece ser que Home había entrado en comunicación con el alma de su difunto esposo y el difunto Ujú. esposo le dijo que desde el más allá a su viuda que le legase su fortuna. Claro, aquí ya sí que suena un poco a fraude, ¿verdad? Aquí ya no suena todo tan bien, No, ¿no? es bastante sospechoso, Pablo. De todos modos, Sí, también una cosa que me sorprende es todo lo que vivió este hombre, ¿no? Porque hay mucho que contar sobre él. Parece que vivió 100 años o más. Porque no vivió tantos, no. Lo que pasa es que hay vidas que son tan intensas que parecen dos. intensa, ¿no? Una vida como de, sí, bueno, de película, totalmente, ¿no? Que es que te lo vas imaginando desde pequeñito, lo que vivió, ¿no? El hecho de todas las personas que visitó, todo lo que hizo, ¿no? Pues Se vivió casó, bien poquito, tuvo hijos, escribió un libro. creo que murió con 53 años o así, o sea, murió jovencito, o sea, joven, quiero decir, en Bueno, aquella época no era es- tan joven, pero es joven, vamos, no murió. era, pero y es eso lo que comenta Pablo, una vida intensa. Sí, sí, muy intensa. Pues como digo, en este capítulo de su vida en el que estaba con esta señora, parece ser que desde más allá le dijo que le dase su fortuna. La señora en un principio dijo que sí, pero después se arrepiente y le exige la devolución de todo el dinero que le había dado hasta ese momento, cuando estaba viva, ¿no? Tuvo que devolverlo, fue encarcelado, es decir, Douglas estuvo en la cárcel, pero como digo, hay mucha confusión, ahí no está todo claro, hay pocos datos, es una parte de su biografía que no ha quedado excesivamente clara, ¿no?
En diciembre de 1868, Hall realizaría un acto absolutamente extraordinario delante de distinguidos testigos. Y esto lo haría porque en ese momento, tanto con el capítulo de la boda como su relación con esta viuda de 75 años, pues su prestigio, pues claro, bajó muchos enteros, ¿no? Pero gracias a este acto público ante distinguidos testigos y un gran número de ellos, pues se recobra ese prestigio que había perdido con este asunto de la viuda sobre todo. Él coge unos carbones encendidos de la chimenea y se los mete en la boca. Los mastica como si fuese comida y no pasa absolutamente nada. Y ese mismo año, a lo largo de 1868, en el Hotel Ashley de Londres, y delante de varias personas, vuelve a hacer en la levitación, saliendo por una ventana y entrando por otra, que eso vimos que ya lo ha hecho más veces. Es testigo de este acto un científico llamado William Crookes, que fue testigo no solamente de esta levitación, sino de varias, porque le estuvo siguiendo, era un científico también de renombre, descubrió, por ejemplo, el tubo de rayos catódicos, y fue el primero en analizar el gas helio en un laboratorio. Es decir, era un hombre de ciencia puro y duro, prestigioso, conocido, con todo el respeto de sus colegas, ¿no? Y también fue un difusor del espiritismo científico. Espiritismo científico. Formó parte de la corriente llamada metapsíquica, que podríamos decir que es un poco el precedente de la parapsicología. Y hizo una serie de investigaciones sobre espiritismo, sobre medium, es decir, él intentaba buscar una explicación científica a todo esto. Las quedaría para otro programa lo de este hombre, pero es verdad que fue este científico el que perdió parte de ese prestigio, porque es verdad que muchos de los mediums y espiritistas a los que investigó le timaron, le consiguieron engañar. Es decir, él puso en la mesa todo su prestigio y parte de él lo perdió porque muchos consiguieron engañarle. Pero él también estudió a Daniel Douglas Home. Como digo, Home falleció en Francia en 1886. Sigue sin poder demostrarse que fue un fraude, porque son muchísimos los testimonios que hay escritos a su favor, pero a pesar de todo hay muchos detractores que intentaron probar pues que todo esto era una mentira, ¿no? Y quiero decir que no todo fueron alabanzas y todo. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle, que era creador de Sherlock Holmes, sí que fue un gran seguidor y le defendió siempre. Por ejemplo, Michael Faraday, que es un científico que nos suena más, ¿no? Que es el creador de la inducción electromagnética o la electrólisis, perdón, pues eran hombres de ciencia y hombres de la cultura muy importantes que sí que defendieron a Home y decían que efectivamente todo lo que hacía no había ningún truco. Pero claro, también tenían muchos detractores y decían que no era más que un impostor. Uno de ellos fue Frank Padmore. ¿Quién era Frank Padmore? Pues era un autor inglés y miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica. Era una sociedad que fue fundada en 1882 y que pretendía explicar y comprender las habilidades y los sucesos paranormales, es decir, darles una explicación. No. Aparte de el tema de, claro, que habían personas que no creían en lo que hacían, pero también, bueno, ahí lo que daba peso era que las personas que confiaban o que lo creían eran científicos. Muchos En este científicos. caso, esto es una asociación que puede incluso uno pensar que es porque le tenían esa cierta envidia, ¿no? Profesional. Hombre, por supuesto. Y también, hombre, también hay que reconocer que en aquella época había muchas personas que también se decían ser espiritistas y mediums y que se demostró que era un puro fraude. Por lo tanto, decían, ¿por qué no uno más? ¿No? Lo que pasa es que elevó esos actos paranormales a unas dimensiones que no se habían visto hasta ahora. Yo creo que no se han visto tampoco después, ¿no? Como decía, esta sociedad, que se llama Sociedad para la Investigación Psíquica, fueron los primeros en realizar investigaciones académicas sobre experiencias humanas que desafían pues todos los modelos científicos de la época, ¿no? Es decir, vamos a estudiarlo en serio, porque ahora sí que nos parece normal que se hagan investigaciones de este tipo de sucesos, pero en aquella época no. Padmore era muy escéptico sobre todo lo concerniente al espiritismo y también formó parte de otra sociedad como fue la Oxford Pharmacological Society, que también estaba destinada a la investigación de fenómenos paranormales. En todas sus publicaciones, que él publicó varios artículos y libros, Padmore intentaba dar explicación a estos fenómenos. O sea, esto tiene una explicación, vamos a intentar buscarla. Y también recibió pues críticas, pero en este caso bastante positivas de revistas científicas. Él consideraba, a la mayoría de los medios, consideraba que era un fraude. Pero sin embargo, sí daba crédito, por ejemplo, a la telepatía, a la asistencia de fantasmas,
que según él eran alucinaciones telepáticas. Es decir, que había cosas en las que él sí le daba cierta credibilidad. Las levitaciones de Holmes sugirió, yo te voy a decir esta teoría que a mí no me convence para nada. No sé a ti, Carmen, tú qué opinarás, pero él decía que estas levitaciones que hacía Daniel Douglas Home no eran otra cosa sino alucinaciones. Es decir, alucinaciones colectivas provocadas por una sugestión hipnótica. Del mismo modo que se considera que el truco hindú, por ejemplo, él comparaba, el de la soga que se eleva cuando se toca la flauta y sube la soga como si fuera una serpiente, o con una simple mirada, no es más que una alucinación provocada por la mirada o como consecuencia de la charla del mago que lleva a cabo el experimento. A mí me parece que si una persona dice que va a levitar y hay un teatro con 300 personas sugestionadas diciendo que se va a levitar y esta persona ven todos cómo levita, a mí me parece una explicación, pues yo la verdad es que no, a mí no me convence para nada, no sé a ti, pero a mí no me convence decir que es una sugestión en conjunto de todas las personas que lo ven, pues hombre, a mí no me convence en absoluto. No convence porque, bueno, como bien dices, Pablo, si fuera una, dos o tres personas, quizás, ¿no? Te lo puedes plantear, pero lugares que llenaba con tantas personas, no creo que todos vieran o estuvieran sugestionados, ¿no? Yo tiene sugestión una sola persona, dos, pero todas, Dice que no sé, a mí no me convence la verdad. salvo que tomaran algo antes, ¿no? Les una copa de algo. Ya todos, O no sé. No sé, a mí es una explicación, yo entiendo que este hombre intenta dar una explicación a algo inexplicable, pero es cuando hay cosas que no se entienden, claro, es más fácil darle este tipo de explicaciones porque es como buscar un poquito de esa calma en la mente, ¿no? Aparte que como nos estás comentando todo lo que ha hecho este hombre, ¿no? Es lógico que tuvieran sus dudas, es que uno no se imagina que pueda alguien hacer ese tipo de cosas, ¿no? es que a veces la explicación es más increíble que el acto en sí, ¿no? Y esta explicación me parece más increíble que el acto en sí. La verdad es que nunca se pudo demostrar que Daniel Douglas Home era un impostor. Nunca se pudo demostrar, ¿eh? La mayoría de las... Sí, dime, Pablo, sí. No, que nunca se pudo demostrar que mentía. Además, la mayoría de las exhibiciones que hacía, que es un dato también muy importante, porque estamos acostumbrados a ver, sobre todo en las películas, con estas sesiones de espiritismo y tal, pues con poca luz y un ambiente tenue, siempre creando un ambiente. No, él lo hacía a plena luz del día, no creaba una atmósfera especial, ni sugerente, ni nada similar. Era uno de los pocos mediums que incluso evitaba este tipo de ambientes porque no se sentía cómodo. Él actuaba con claridad, con luz. Tampoco invitaba a los participantes, estamos acostumbrados a ver las películas, ¿no? Que cogeros de la mano, concentraros, cerrar los ojos. No, él no tenían que concentrarse ni hacer nada especial a la gente ante la que actuaba, ¿no? Absolutamente nada. A veces incluso él levitaba sin querer, es decir, él a veces se sorprendía y decía, pues estoy levitando, o sea, yo no he hecho nada para levitar, o sea, era algo que lo hacía sin algo natural. sin él pretenderlo, ¿no? Sin él pretenderlo. Además, es que con esto de la levitación, por ejemplo, al principio, hay un ejemplo, al principio del siglo XX, es decir, poco después de la muerte de Douglas, de Daniel Douglas Home, un medio llamado Colin Evans, y en esa época ya había fotografía, y él, se puede ver en internet, hay unas fotografías de él levitando, pero claro, él utilizaba un truco que nos parece muy burdo, como era, él tenía la habitación a oscuras, saltaba, y con una cámara, que en aquella época ya había cámaras con un flash rudimentario, pero con un flash, un dispositivo que él manejaba pues con la mano, la imagen tú la ves, yo he visto, yo no la he visto en internet, la he visto en una publicación, en una revista, se ve cómo él se levanta del suelo, una fotografía de él elevado del suelo, pero claro, el truco es que estaba a oscuras, el flash le da luz y justo la foto es cuando él se eleva al suelo. O sea, es un truco muy zafio, pero que en el momento, bueno, algunos se lo creyeron hasta que se descubrió el fraude, ¿no? Y mira, me gustaría contar ya para finalizar, Carmen, Vale, un Pablo, apunte. sí. Mira, que tiene que ver con esto. Mira, en el año 1931 se publica y vamos al principio parecer, ¿qué relación tiene con esto? Ahora lo vamos a ver, ¿no? En el año 30, porque solamente este tipo de levitaciones, como digo, está unido normalmente hasta ese momento, sobre todo a un tema religioso, a alguien que profesa alguna religión, ¿no? Hay un libro que se publica en 1931 que se titula Misterio y magia en el Tíbet.
La autora es Alexandra David Noel. No sé si te suena o has oído hablar de ella, Carmen. No, la verdad que no, no la Mira, conozco. pues es muy interesante. Es una exploradora francesa que estuvo 14 años en el Tíbet. Ella escribió más de 30 libros acerca de religiones orientales, filosofía, viajó mucho. Y bueno, en este viaje concretamente que hizo al Tíbet, pues cuenta algo realmente sorprendente que ella presenció, ¿no? No sé si conoces lo que es la figura del tulpa. Pues tampoco, Pablo, no, Mira, no sé si lo pues sí. te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes. No, es que son conceptos que tampoco son muy conocidos, ¿no? El tulpa son entidades que los lamas crean con su mente, es decir, ellos con la mente crean un ser que se materializa físicamente y muestran además sus emociones. Es decir, ella creó su propio tulpa en la mente y se hizo físico. Lo que pasa es que este tulpa se volvió, digamos, era un monje y se volvió maligno, maléfico y le hacía la vida imposible. Lo pasó realmente mal. Y él además es que maneja tus pensamientos, tus emociones, y el libro cuenta cómo estuvo 6 meses para intentar invertir el proceso y que ese tulpa desapareciera. Parece algo increíble, ¿verdad? Pero hay muchos testimonios que hablan de los tulpa. Yo invito a, siempre que hago este tipo de exposiciones, claro, no se puede hablar de todo, si no estaremos aquí hablando horas, que investiguen un poco, hoy en día hay muchos medios para hacerlo, y que investiguen un poco y que lean acerca de los tulpas, que es realmente un tema alucinante. Bueno, pues esta No, mujer no, que es alucinante, o sea, es que algo tú creas en tu mente y luego consigues con la fuerza de la mente hacerlo material, es decir, verlo, como la mano que hablamos que firmó con la firma de Napoleón que hizo Daniel Douglas, algo similar, alucinante. Ujú. Pues no, esta no, dan mujer, ganas de sí, investigar, perdón, pero sí, cuéntame, porque tengo ganas de ver lo que le pasó mira, a esta esta mujer vivió mujer. 101 años, 101 años. Ujú. Con 100 hizo su Tremendo. último viaje al Tíbet y ella allí, ahí voy al tema relacionado, pues que ya me apetecía también meter un poco el tema de los tulpas así por encima para que la gente lo supiera y que, bueno, por su cuenta leyera un poco más, que es muy interesante. Hay historias sobre lamas que podían levitar. Mira, vuelvo al libro. Ella cuenta en ese libro que en ese viaje, caminando por un determinado lugar, encuentra a un hombre desnudo y que está cargado y que carga, o sea, lleva cadenas. Y bueno, ella nos explica por qué va con esas cadenas. Pensaba que igual era un preso o algún tipo de penitencia. Este señor que iba con las cadenas iba con otra persona y le explica por qué va así. Y es que dentro de su adiestramiento místico se había convertido en una persona ligera. Es decir, él, si no llevaba esas cadenas, estaría flotando. Por eso lleva las cadenas, porque tiene que llevar algo de peso, porque había alcanzado tal nivel de adiestramiento místico que había conseguido levitar, pero era una levitación continua. Es decir, si no llevaba esas cadenas, flotaría en el aire. No sé, me parece que me estás relatando una novela de Sí, esta sí. de ciencia ficción, de, no sé, incluso hasta El Señor de los Anillos, cualquier cosa, es como que un mundo de fantasía, ¿no? Pero bueno, que está genial todo lo que nos has comentado, como decías hace un ratito, porque nos has despertado la curiosidad, ganas de investigar más sobre esta mujer, sobre lo que Sí, escribió, muy sobre... interesante, muy pues, interesante. dime interesante, aparte de la vida de Daniel Sí, Douglas, bueno, que aparte de inquietante, aparte de que te deja pues con la mente ocupada, es decir, con ganas de saber un poquito más de él. Qué pena que no hayan, sino, bueno, me imagino que todos esos testimonios recogidos en alguna parte, mm, imágenes de él, no sé si habrá, no levitando, pero sí de cómo era, que eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? De conocer a los personajes mm. o a este tipo de personas, ¿no? Tan curiosas. Pues ¿Me escuchas, Pablo? sí, Sí, yo creo que hay sí que en internet se puede encontrar alguna imagen la verdad es que ahora mismo no recuerdo, pero yo creo que sí puede haberse alguna imagen de él. Él murió en 1800, como decía, 1886, creo que dije antes, y creo que sí hay alguna imagen de él. Lo que no hay son, algún
o alguna, sí, normalmente son retratos o Sí, alguna imagen, algún si no hay. retrato. Sí, creo que algún retrato hay de él, pero, eh, pero nada más. Es decir, es una época en la cual pues la imagen era muy claro, rudimentaria, no hay grabaciones, no hay nada, entonces no tenemos que fiar de los testimonios, evidentemente. es lo que normalmente, ¿no? Siempre a veces se localizan por algún lugar. Sí, Pablo, que nos ha hecho corto, como dices, con ganas de hacer un poquito más, que seguro quedaba para otra hora más hablando de Daniel y de sí, todo lo que sí. La verdad es que no sé ha cuánto hecho. tiempo estaba hablando, no tengo ni idea, no lo sé, pero Bueno, es no un tema que da de sí mucho, sí. da de mucho. Agradecerte, como siempre, que estés aquí en Tal Como Somos. Ya hemos hablado de ti, te pueden localizar muy fácilmente, has escrito varios libros y Mm. en las redes sociales ponen tu nombre y te encuentran fácil. Sí, en Facebook, por ejemplo, los libros de Pablo Tresgallo y en Amazon también tengo las 6 novelas que tengo publicadas a la venta, tanto en Kindle como en papel. Y nada, y en el Facebook también tengo mi correo electrónico y también es una forma de contactar, así que es bien fácil. Pablo, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un abrazo inmenso. Gracias a ti, Carmen, un abrazo. Y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. A lo largo de la historia, la línea entre lo real y lo imposible ha sido desafiada por mentes brillantes y enigmáticas como la de Daniel Douglas. ¿Fue un visionario, un farsante o alguien que realmente poseía dones extraordinarios? Quizás la magia, en el fondo, resida en nuestra capacidad de asombrarnos. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Gracias por estar ahí, por acompañarnos cada semana al otro lado de las ondas. En Tal Como Somos queremos saber de ti. Escríbeme a talcomosomoscarmenperez@gmail.com y sugiérenos temas que te gustaría escuchar. O comparte lo que piensas sobre nuestros episodios. Tu voz también es parte de nuestro podcast.